Bienvenidos a las charlas pastorales, último episodio de la temporada número 185. Gracias por estar con nosotros durante unos minutos, esperando que sea de bendición para sus vidas lo que estamos estudiando. Esta semana nos volvimos así como muy teólogos, estudiando uno de los sacramentos de la iglesia. No es porque la iglesia los haya ordenado, sino los tiene que practicar, porque Dios los ha ordenado. El otro es la Santa Cena. El que estamos hablando es el bautismo en agua. Vamos a nuestra charla el día de hoy. Capítulo número 6 de Romanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así, en el versículo número 5. 6:5 de Romanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan en sus deseos carnales o en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo, nuevamente, de manera alegórica, simbólica, extiende más acerca del bautismo. El bautizarse en agua no es un asunto alegórico, sino el significado y lo extiende, ¿verdad? Y habla de muchas otras cosas. Y habla precisamente de la destrucción del cuerpo, pero es el cuerpo del pecado. ¿Qué significa? Ese empecinado deseo que tenemos todos los días, todo el tiempo, de querer pecar. Ahora en Cristo Jesús ese deseo es cambiado. Esto es que ya nuestro anhelo, nuestro deseo, ya no es pecar, ya no es nuestro deporte favorito, nuestro hobby, nuestra afición o adicción, sino ahora lo que queremos hacer es vivir para Cristo como nuestro más grande deleite. Pero para eso uno necesita entender que hay que morir al pecado, y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, cuando una persona ha muerto, los muertos no saben nada de esta vida. Es más, tú puedes ir al panteón y gritarle a todos los que están ahí muertos y ninguno te va a responder. Ni va a venir a medianoche a jalarte los pies ahí en tu cama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no te va a escuchar. Los muertos no tienen nada que ver. O sea, no tienen cosquillas, no tienen tentaciones, no tienen hambre, no tienen nada de esto. Ahora, pero hablando transportando esta idea a nuestras vidas, es que ahora en Cristo Jesús no es que no podamos pecar. Claro que tenemos el poder de pecar, de caer, de mentir, de engañar, de todo eso. Pero nosotros cada día luchamos para que las tentaciones ya no tengan poder, para que ya no sintamos este deseo de la maldad y del pecado, sino más bien el deseo de vivir para Dios, el deseo de portarnos correctamente y además de glorificarle a Él. La Biblia, aquí el apóstol Pablo cierra con este asunto de ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa, ¿verdad?, que bajo la ley tú tenías que obedecer todos los mandamientos y tenías que hacerlo para que te fuera bien. Bajo la gracia ahora es diferente, porque ahora tú, bajo la gracia de Cristo,
Obedeces al Señor porque es algo que tú quieres hacerlo, porque tú lo amas, porque amas a Dios, haces el bien porque amas a tu prójimo. Y esto es una nueva dimensión de vida, la vida bajo la gracia de Jesucristo, que no es permiso para pecar, sino más bien es el poder de Cristo para librarnos del pecado, la misma gracia, el mismo perdón, la misma justificación de la vida anterior es la que nos lleva a buscar una vida nueva y diferente. Y bueno, el punto es, ¿ya te bautizaste? Si no te has bautizado, ¿qué estás esperando que haya bautismos? ¿A que haya bautismos o a qué, verdad? No lo sé, pero nada más que no sea por rebeldía o por ignorancia, porque ahora tú ya lo sabes. Pero si dices, es que no ha habido oportunidad, en mi iglesia bautizan de vez en cuando, ¿verdad? Ok, cuando haya, hazlo lo más pronto posible. Y decirte, ¿verdad?, que una persona que hace pública su fe significa dar testimonio de lo que ha sucedido en sus vidas. Muy bien, pues ahí está esta charla pastoral esta semana sobre el bautismo en agua, y Dios les bendiga. Y también a los que ya estamos bautizados y hemos entendido de qué se trata y cómo debemos vivir ahora. Nos vemos el día de mañana en nuestra reunión en línea, o quizás, ¿verdad?, también nos veremos el próximo lunes en la siguiente charla pastoral, en el programa Nicodemo, donde quiera que nos veamos, ya sea en línea o en persona. Ahí nos vemos y nos saludamos. Hasta la próxima.